usted está en ese lugar, déjeme decirle que está en el mejor lugar que pudiera estar. Vamos a hacer que este culto sea un poco diferente, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Con este canto damos inicio a este culto. Cantos de avivamiento, hermanos. ¿Cuántos se vinieron a gozar? ¿Cuántos se vinieron a gozar? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Ayúdeme a orar, hermano. No te reservaste nada. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Conociendo la maldad que había en mí No era y motivo. todos mis errores, Cristo no nos me hizo dignos. despreciaste. Aleluya. Sino que me abrazaste. Como éramos, el Señor lo aceptó a usted, hermano. Diste tu sangre por Así mí. es, aleluya. Diste tu vida. El Señor dio por todo mí. por usted y por mí, hermano. Diste todo. Aleluya. Ahora alabemos su nombre. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Abra su boca. Lo diste todo. Que este lugar tiemble. Aleluya. Precioso Jesús. Te alabamos, Señor. Porque eres precioso. Porque eres digno. Porque no hay otro nombre, mi Dios. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservas de nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice su palabra que Él no desprecia un Diste tu corazón sangre por contrito y mí. humillado. Aleluya. Diste tu vida por mí. Lo diste todo por mí, mi Jesús. Cántele, hermano. Diste tu sangre por mí. Oh, diste tu vida por mí. Lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Algo sobrenatural, aleluya. Está pasando sobre la iglesia el puente de verdad, aleluya. Sobrenatural. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Sobrenatural. Aleluya. En cada clavo que traspasó tu Era cuerpo, por mí, Señor. pensabas en mí. Era por usted, hermano, y por mí, Lo aleluya. hacías por mí. El sacrificio fue por usted y por mí. Cada latigazo Aleluya. que te dieron, Por mi culpa, pensabas en mí. y por su culpa el Señor dio su Lo vida. hacías por mí. No importando el dolor, aleluya. En cada clavo que traspasó Alabamos, tu Señor. cuerpo, Gracias, Señor. pensabas en mí. Gracias por el sacrificio, Jesús. Lo hacías por mí.
Amén, aleluya. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, pensabas en mí, lo hacías por mí. en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, hacías por mí, Lo hacías por mí. porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, es ancho y es ancho, sobrenatural. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso? Sobrenatural, hermano. Esto es por fe, aleluya. Esto no es por vista, es por fe en el invisible, aleluya. Sobrenatural, aleluya. Joel capítulo 2. A veces me cuesta encontrar estos profetas pequeños, pero aquí estamos. Gloria al Señor Jesús. Libro de Joel capítulo 2, verso 28. El profeta Joel, hermanos, ha sido llamado el profeta de Pentecostés, porque él profetizó acerca de Pentecostés. Y como estamos en un momento donde la iglesia está buscando ser revestida del poder de Dios, necesitamos entender qué es lo que significa para nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos comprender, hermanos, cuál es la función, qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida cuando viene a nosotros. Entonces, Dios puso en mi corazón hablar acerca del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Creemos entonces en el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y yo, hermanos, en esta tarde a los hermanos que todavía no han sido llenos de esa promesa, pongámosle atención al mensaje, mire, porque hoy vamos a comprender qué importante es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Qué importante es que nosotros seamos sellados del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Verso 28 y 29 vamos a leer de Joel capítulo 2. Y dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que ha sido leída, mi Dios. En esta hora, Señor, yo te ruego que hables a cada uno de nosotros, mi Dios, por medio de tu palabra. Usa estos labios de barro, Señor, para transmitir esta palabra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, mi Dios. Aleluya, me despojo de todo, Señor, pensamiento, idea, Señor, contraria a tu voluntad, y me someto en esta hora, Señor, a predicar tu palabra y tu verdad, Señor.
En tu nombre te lo pido en esta hora, Señor. Háblanos, dame esa libertad, Señor, que solamente tú la sabes dar, mi Dios. Esa unción de lo alto, Padre mío, que solamente tú sabes darla, para que en esta tarde podamos comprender tu palabra y también podamos sentir, Señor, que tú estás hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar en esta hora, hermanos. Joel entonces ha sido llamado el profeta de Pentecostés. Porque, hermano, esta es una promesa que Dios muchos años atrás, dice que Joel escribió el libro de Joel en los años 800 años antes de Cristo. O sea, faltaba todavía siglos para que esta profecía se cumpliera. Pero ya el Señor le estaba anunciando por boca de sus profetas, por boca de su hombre. Ya el Señor estaba anunciando esta profecía, porque nuestro Dios sabía de la importancia que iba a tener el Espíritu Santo dentro de cada uno de los creyentes. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, creemos en el bautismo del Espíritu Santo prometido por Dios en el Antiguo Testamento y derramado después de la glorificación del Señor Jesucristo, que es quien lo envía a nosotros. Amén. Y el Señor testificó, el Señor también anticipó acerca de que Él iba a derramar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y el versículo que estábamos leyendo de Juan capítulo 7, verso 37, estaba Jesús, dice, estaba Jesús en la fiesta, estaba todo ahí pasando muchas cosas. Y Él se acerca a sus discípulos y le dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había sobrevenir, o que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y siempre el Espíritu y el agua ha sido sinónimos de vida, sinónimos, hermanos, de poder en nosotros. Y el Señor está diciendo de que todo aquel, esta promesa es para todo aquel que iba a creer en Él. Esta promesa iba a ser derramada para todo aquel que estaba creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor está hablando acerca de que, en esto de que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el canto que estaban entonando hoy me encantó, porque estaba leyendo un comentario acerca de por qué Jesús habló de las aguas, o qué tan importante era la agua en ese entonces. Y dice que los judíos en aquel tiempo, hermano, cuando estaba la fiesta, los sacerdotes, los levitas, dice que llegaban y llenaban un cántaro de la agua de Siloé. Aquellas aguas cuando se movían, dice que las aguas se movían, y cuando las aguas se movían y alguien tocaba esa agua, algo tenía que pasar. Entonces los levitas, los sacerdotes, habían tomado algo que sacaban un cántaro de esa agua de Siloé, y la llevaban como en procesión en esa fiesta. Iban cantando, iban alabando, iban exaltando a Dios. Y cuando entraban al templo se cantaba el canto: aleluya, aleluya, aleluya. Y los judíos pensaban de que allí, cuando ellos entraban, o cuando esa agua estaba en ese cántaro, y cuando ellos terminaban de entonar los cantos, dice que esa agua era rociada. Y ellos pensaban que esa agua iba a hacer algo en ellos.
Y por eso el Señor le dijo: no es esa agua que está ahí en ese cántaro, no es esa agua que está allá en Siloé. Aleluya. Y el Señor le está diciendo, en aquel último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, y es ahí donde Jesús se pone de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua viva. Él es, hermanos, es agua que se mueve. Porque incluso cuando llegó donde aquel hombre que decía: Señor, cuando yo llego a ese estanque, nadie puede, no tengo a nadie que me entre ahí. Pero el Señor le dijo: aquí hay uno que te va a hacer un milagro. Y este hombre creyó y el Señor le hizo el milagro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor le está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor Jesús. Ya no iban a haber necesidad de esa agua que rociaban, sino que en el interior correrán ríos de agua viva. Y eso se refería acerca del Espíritu Santo de Dios. Que todo aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios, hermanos, de su interior está corriendo ríos de agua viva, ríos de agua. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y se refería del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces el Señor hizo referencia acerca también del Espíritu Santo, que aquellos que creían lo iban a recibir. Por eso para nosotros es importante, hermanos, como iglesia, que seamos revestidos de ese poder. Hay otra escritura ahí mismo en Juan capítulo 14, verso 16. Gloria al Señor Jesús. Porque hoy vamos a leer muchos versículos de la palabra que hacen referencia acerca del Espíritu Santo. Esta es una introducción y estoy hablando en este momento, hermano, de la importancia que le dio el Señor, le dio Dios al Espíritu Santo. Hablamos desde allá de Joel 2:28. Ahora nos venimos Jesús hablando acerca de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre sus hijos, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la iglesia. Y por eso ellos estaban, aleluya, cuando estaban en Pentecostés, cuando estaban el día de esa fiesta, ellos estaban ansiosos, porque ya se les había dicho muchas veces que ellos iban a ser revestidos de ese poder. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces en el capítulo 14, verso 16, dice la palabra del Señor así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí viene, esta es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí viene, mire, la revelación para nosotros como apostólicos. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él se refería que Él era el mismo Espíritu Santo que iba a venir a derramarse en los corazones. Gloria al nombre del Señor Jesús. En los corazones de cada uno de nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y moraré en vosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en otra escritura le decía el Señor: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, vosotros no van a ser revestidos del poder, vosotros no van a recibir el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay otra escritura en Hechos capítulo 2. Y mire, hermano, hay muchas referencias bíblicas. Si las traemos todas, no alcanzaríamos 1 hora 45 minutos para poder predicar de todo lo que la palabra de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, verso 1 al 4,
Aquí es donde ya está aconteciendo esto que está pasando, o más bien aquí es donde ya se está derramando el Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando estoy estudiando esta escritura, hermanos, se me viene al pensamiento lo que está, o más bien medito en lo que está pasando en este lugar. Dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 que estaban en ese lugar, dice que ellos se sintió como un estruendo, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y habían hombres de muchos lugares, de otras ciudades, y se sorprendieron cuando escucharon ese estruendo, cuando vieron a este pueblo, a estos hombres, a estas mujeres hablar en otras lenguas, y decían: ¿qué es esto? Que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué es esto? ¿No son estos galileos? ¿No son estos de allá de un lugar donde no hay letra, no hay? Ellos no saben nuestras lenguas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero esta gente era el Espíritu Santo que estaban recibiendo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hermanos, porque cuando una iglesia es revestida del poder de Dios, mire, el mundo se tiene que dar cuenta, allá afuera se tienen que dar cuenta que tanto nosotros estamos llenos del poder de Dios. Aleluya. No solamente las lenguas, sino también el poder, los milagros tienen que fluir, tienen que darse en este lugar. Por eso es importante que nosotros como iglesia estemos revestidos del poder de lo alto. Esta gente se sorprendió, y el mundo allá afuera tiene que darse cuenta. El mundo tiene que sorprenderse de cómo alabamos a Dios, cómo servimos a Dios, cómo andamos en este camino, haciendo las cosas con todo el corazón para Dios. Pero solamente lo vamos a hacer con todo el corazón, solamente le vamos a servir a Dios con todo nuestro ser cuando estemos llenos, saturados, revestidos del poder de lo alto, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando todo esto estaba pasando, Pedro se levanta y le dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En el verso 16 de ese mismo capítulo 2 de Hechos: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquel día derramaré de mi espíritu. El cumplimiento de la promesa se da en la iglesia primitiva. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo se da en la iglesia de los Hechos.
Y así también se tiene que dar en medio de nosotros. Porque nosotros somos, hermanos, la continuidad de Hechos. Nosotros somos la iglesia allá que estaba en Pentecostés, donde estaba Pedro, donde estaban los discípulos. Esta misma iglesia somos nosotros que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Creemos en nuestro Dios, creemos en nuestro Señor. Aleluya. Pero en esta tarde, hermanos, yo creo que todos necesitamos entender, todos necesitamos saber qué es el Espíritu Santo y cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, encontramos nosotros una referencia poderosa acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Capítulo 1, verso 8 de Hechos dice, porque necesitamos saber qué es el Espíritu Santo. El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es potencia, es poder para testificar de Cristo, es poder para llevar el Evangelio. Y la misión de los apóstoles, hermanos, consistía en expandir el Evangelio. Y esa era la razón principal del poder que les dio el Espíritu Santo cuando vino a ellos. Ellos se sintieron con más libertad. Ellos se sintieron con más poder para poder ir y testificar del Evangelio del Señor. La llegada del Espíritu Santo cambió de forma dramática la historia del mundo, porque permitió que el mensaje del Evangelio llegara a todos los rincones de la tierra. La llegada del Espíritu Santo cambió por completo la historia del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo permitió que los discípulos se llenaran de valor para poder expandir el Evangelio y llevarlo a todos los rincones de la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Me seréis testigo, decía. ¿Y qué era un testigo? Un testigo era una persona que contaba la verdad acerca de Jesucristo en el cristianismo. La palabra griega que significa el que muere por su fe, porque ese era el precio que todos tenían que dar, morir por la fe. Mire, hay veces nosotros estamos, Señor, dame el Espíritu Santo para que no me dé vergüenza predicar el Evangelio, que no me dé pena predicar el Evangelio. Y yo creo que Dios en su misericordia nos dice, está bien, vamos a... Pero hermanos, usted sabe qué es lo que era en aquel tiempo ser testigo. Usted sabe qué era en aquel tiempo llevar las buenas nuevas de salvación. Era, si usted miraba a una persona, usted no sabía si esa persona era una espía, una persona que iba a decirle o iba a usted a acusarlo por causa del Evangelio. Cuando los discípulos, cuando la iglesia evangelizaba a alguien, estaba entre la espada y la pared. O esta persona recibía el Evangelio, o esta persona los acusaban y estas personas iban a morir. Ese era, hermano. Por eso los discípulos, por eso la iglesia necesitó el Espíritu Santo. Porque la iglesia sin el Espíritu Santo, tal vez todos se hubieran ido a una cueva, tal vez todos se hubieran ido a saber a dónde, a esconderse, a perderse para que no sean muertos. Pero dice la palabra del Señor que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que la palabra de Dios que ellos hablaban con de nuevo su palabra y predicaban y hablaban de Jesucristo sin ningún temor, porque el Espíritu Santo le daba a ellos ese valor, le daba ese poder para llevar el Evangelio a toda criatura.
Entonces era importante el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y así como era importante el Espíritu Santo en la vida de aquellos creyentes, también, hermanos, para nosotros en este tiempo es importante el Espíritu Santo, porque nos dice que vamos a recibir poder, aleluya, poder, hermanos, poder para poder vencer la tentación, poder para poder llevar este evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Poder para ser testigo de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces estas personas se arriesgaban, hermanos, pero no era porque ellos mismos, sino el Espíritu Santo que estaba en ellos. Recuerden cuando a Jesús lo apresan, que todavía no viene el Espíritu Santo. Dice que los apóstoles, los discípulos se esparcieron. Es más, cuando Jesús se le aparece allá en el lago, allá en el mar, ya ellos andaban pescando. Ya ellos se habían como olvidado y hasta aquí nomás llegó la historia. Pero no, Jesús le dijo, ve, aquí yo soy. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo creo que en ese instante el Señor les está recordando, les recordó una vez más. Recuerden que hay una promesa. Y ustedes tienen que ir a ese aposento alto, porque ahí es donde ustedes van a ser revestidos del poder de lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Qué importante entonces el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Nos da el poder, hermanos. Poder. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otra de las funciones del Espíritu Santo en la vida nuestra es que el Espíritu Santo es el que nos redarguye o nos convence del pecado y nos guía también a toda verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 16, verso 7, dice la palabra del Señor así: gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo entonces nos redarguye o nos convence de pecado y también nos guía a toda verdad. Dice el capítulo 16, verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verso 13 dice la palabra del Señor así: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante es el Espíritu Santo, hermanos. Oh, pero es que yo lo recibí, hermano, pero tienes que andar en el Espíritu. Porque entonces, ¿quién te guía? Entonces, ¿quién te redarguye cuando estás ahí haciendo cosas que no debemos de hacer? Porque es el Espíritu Santo el que te redarguye. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conduce, nos convence de la necesidad de un Salvador. Porque así lo dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, dice que es el que va a convencer al mundo del pecado. Porque el Espíritu Santo, hermano, es el que nos convence de la necesidad de un Salvador. El hombre por naturaleza no quiere nada de Dios. El hombre por naturaleza no quiere. Mire, por eso es la iglesia
Una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso en nuestros cultos necesitamos que la presencia, el Espíritu de Dios se mueva. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien va a convencer al pecador, que va a convencer a esa persona que está dura en esa silla, esa persona que está, hermana, cerrado el corazón. Es el Espíritu Santo de Dios quien lo va a convencer del pecado. Lo va a convencer de la necesidad que tiene de un Salvador. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y si usted no le está poniendo mucho interés, hermano, a esto que nosotros estamos tratando de hacer en esta búsqueda, en estos 21 días de ayuno, yo lo invito, hermanos, que usted le ponga mente dónde vamos, qué es lo que va a hacer la iglesia, qué es lo que está pidiendo la iglesia. La iglesia está pidiendo ser revestida del poder del Señor, del poder de lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo entonces quien nos convence. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos redarguye. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. El Espíritu Santo es el que te consuela también. Cuando estás pasando los momentos difíciles de tu vida, hermano, hermana, cuando estás pasando los momentos difíciles de tu vida, y si tú tienes el Espíritu Santo, recuerda que no estás sola. En la cama, ahí en ese hospital, ahí en ese lugar, ahí está el Espíritu de Dios contigo para consolarte. Ahí en tu casa, cuando tal vez te sientes frustrada con la situación, ahí está el Espíritu Santo para consolarte. Ahí en tu lugar, cuando sientes que tu esposo te dejó, tu esposa te dejó, o algo no salió bien, tus hijos están perdidos, ahí está el Espíritu Santo para consolarte también. Porque esa es la función, ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo es poder, es potencia de Dios para darnos esa libertad para poder predicar, para poder vencer. Y el Espíritu Santo también es el que nos redarguye, nos convence de pecado y también nos guía a toda verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Tú quieres andar confundido? Porque hay veces, mire hermano, el mundo espiritual es algo real. Y muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar por un espíritu de mentira cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros. Podemos dejarnos llevar por un espíritu de mentira cuando ese espíritu de mentira te está diciendo: hazle daño a la iglesia, hazle daño a tu hermano, hazle daño a las cosas de Dios. Ese es un espíritu de mentira. Pero ¿sabe qué? Cuando está el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, Él es el que te guía a toda verdad. Él es el que te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es del hombre y lo que es de Dios. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te instruye. Por eso un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo no fácilmente se la lleva el enemigo. No fácilmente la enreda el enemigo. Por eso, esto yo lo guardo muy bien en mi corazón, hermano. Mire, porque muchos tenemos el concepto de que sí, el Espíritu Santo da nuevas lenguas, porque ahí lo vamos a ver, las nuevas lenguas, el Espíritu Santo te da libertad para alabar a Dios y todo eso. Pero podemos aparentar de Espíritu Santo también. Está bueno, hablemos en lengua, pero mostremos frutos también.
Porque si tú hablas en lengua, brincas, corres, haces todo del Espíritu Santo, pero te miro haciendo cosas locas, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, espíritu de mentira, espíritu de falsedad, espíritu del hombre. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la verdad. El Espíritu Santo te guía al orden. El Espíritu Santo te guía a lo que es de Dios y te aparta de lo que no es de Dios. Entonces es importante, porque el Espíritu Santo dice que es el que nos guía a toda verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otra cosa que el Espíritu Santo sirve para la formación de un carácter cristiano más agradable a Dios. Porque mire, hermano, usted puede estar luchando y dice: yo quiero hacer las cosas bien, pero me está costando. Necesitas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te da fuerza, el Espíritu Santo te ayuda a tener ese carácter que Dios quiere que tengamos como hijos de Él. Gálatas capítulo 5, verso 22. Porque hay frutos cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, y por eso debemos, como decía anteriormente, necesitamos estar pendientes, necesitamos estar... ¿Cuáles son los frutos? Muéstrame tu fruto. Yo te digo que sí, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae frutos buenos a nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Odio? No es odio, ¿verdad? Entonces, si usted me dice que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que amar. Yo tengo que amar. Yo no puedo andar odiando a mi hermano, no puedo andar odiando a mi hermana. El Espíritu Santo te va a ayudar para que tú ames. El Espíritu Santo te va a ayudar para que tú, hermanos, des amor. Porque ese es el fruto del Espíritu que está en nosotros, del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. Por eso le digo, hermano, no es malo hablar en lengua, no es malo gozarse, no es malo levantar las manos. Es más, el Espíritu Santo, hermano, nos da esa libertad para levantar nuestras manos, para adorar a Dios con toda libertad. Y por eso necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Necesitamos ser una iglesia llena del poder de Dios. Porque cuando nosotros seamos llenos del poder de Dios, nosotros vamos a poder alabar con toda libertad. No vamos a esperar que solamente los músicos, los cantores que nos estén ahí llevando. No, hermano, el Espíritu Santo, como decía la Escritura, de tu interior, allá de adentro, va a correr a ríos de agua viva, dice su palabra. Va a correr ríos de agua viva. Y necesitamos ser esa iglesia encendida del fuego del Espíritu Santo, con el gozo del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. ¿Qué tan importante es la paz, hermano? Hay veces nosotros andamos como el mundo, ansiosos y desesperados. Y por eso nos enfermamos. ¿Y por qué? Porque necesitamos paz. Y el Espíritu Santo va a producir paz dentro de nosotros. Porque en este mundo vamos a tener aflicciones. En este mundo vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros una paz, la paz de Jesucristo, la paz que sobrepasa todos los problemas, la paz que pasa todas nuestras dificultades, la paz que pasa todo, hermanos. Esa es la paz que derrama el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la paz que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros.
Por eso ve la importancia del Espíritu Santo. No, hermano, esto, el Señor habló de esto, de la importancia del Espíritu Santo. Esto no es un cuento inventado por la iglesia apostólica, inventada por la iglesia pentecostal. No, es un hecho, es una necesidad que tenemos como iglesia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces produce gozo, produce paz, produce paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia, hermano? Benignidad, bondad. ¿Cuántos necesitamos bondad, hermano? Necesitamos ser bondadosos. ¿Cuántos necesitamos fe? Necesitamos fe. Pero ¿sabe quién es el Espíritu Santo? Quien produce esa fe. Son los frutos del Espíritu. Es la fe. Por eso no es lo mismo cuando oramos sin el Espíritu y oramos, hermano, con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros fe. Y la fe va a mover montañas. La fe va a remover, hermano, va a producir milagros. La fe va a producir sanidades. Porque si tenemos fe, movemos la mano del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos entonces el poder del Espíritu en nosotros. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el verso 23. Pero aquí viene, mire. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor Jesús. Una persona llena del Espíritu de Dios, no nos envidiamos uno a otro. Porque mi don, hermano, no es tu don. Y tu don no es mi don. La gracia que a cada uno de nosotros el Señor nos ha depositado algo especial. Y tú no te tienes que sentir de que porque el hermano Dios lo está usando al hermano, gloria a Dios. Y Dios también te puede usar a ti. Dios también me puede usar a mí. Porque a cada uno el Señor nos dio algo. Y si Dios te está usando en algo, dale gloria a Dios. Y si ves que el Señor está levantando a otro, dale también gloria a Dios. Porque a cada uno el Señor nos ha dado algo. Y una persona llena del Espíritu Santo de Dios ha entendido, ha comprendido esto. Y lo va a poder manejar. Gloria al Señor Jesús. Entonces estamos viendo, hermanos, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda también a orar a Dios como conviene. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. Versículo 26. La palabra del Señor dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor Jesús. Hermano, mire, yo cuando salga de este lugar, yo quiero que usted salga, hermano. Si usted todavía no ha recibido esa promesa, yo quiero que usted salga con ese anhelo,
ese deseo de ser revestido. Y si usted ha enfriado el Espíritu Santo, usted ha dejado que esa llama se apague, al salir de este lugar, yo quiero que usted salga con ese deseo de volver a encender esa llama, que el Señor vuelva a encender esa llama dentro de nosotros. Gloria al Señor Jesús, porque como dice la Escritura, necesitamos andar por el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando andamos en la carne, hermano, mire, la palabra puede estar predicándose, pero usted la está rechazando en la carne. Cuando andamos en la carne, Dios puede estar hablando en nuestra vida, pero podemos estar en otro lugar. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, en el fuego del Espíritu, mire, un hermano que tal vez todavía está nuevo en el Evangelio y todavía tal vez no ha desarrollado un buen tema, pero cuando usted anda en el Espíritu, usted viene y ese hermano con solamente una palabra, usted se está llenando, se está saciando. Usted, hermano, está recibiendo esa palabra con gozo y Dios está hablando, hermanos, porque eso es cuando uno anda en el Espíritu. Anda conforme al Espíritu de Dios. Entonces nos ayuda en nuestras debilidades. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y todos necesitamos, hermano, de la ayuda de Dios en nuestras debilidades. Todos necesitamos del Señor. Y yo sé que usted y yo muchas veces batallamos en ciertas cosas que necesitamos que Dios trabaje, Pero, ¿cómo anda nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios si ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero andamos conforme al Espíritu, andamos todavía conforme a la carne. Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor nos ayuda. Porque muchas veces dice que nos ayuda en nuestras debilidades y también nos ayuda a orar. Nos ayuda a orar al Señor como conviene. Porque muchas veces nuestra oración, hermano, hay veces nosotros pedimos, como ayer estuve leyendo en Santiago 3, creo que Santiago 3, 4 o 4:3 más bien. Santiago 4:3 dice: pedí y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué es lo que deleitamos nosotros? Esta carne, porque estamos pidiendo en la carne. Pero cuando andamos nosotros en el Espíritu, pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu intercede por nosotros. Porque el Espíritu nos dice qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito. Entonces necesitamos, hermano, pedir en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay necesidad del Espíritu Santo, hermanos. Encontramos una porción en la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre, hay un feedback, hermano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es necesario nacer del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Así como el bautismo en agua es importante, también el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una vez más, hermano, así como el bautismo en agua era importante para nuestra salvación, así también el Espíritu Santo es importante en nuestra vida para la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay muchos versículos de la palabra de Dios. La promesa del Espíritu Santo es de vital importancia para todo el creyente que quiere mantenerse firme en su vocación y ser útil en el servicio de Dios. Mire Hechos, con esto concluyo, dos escrituras en Hechos, capítulo 4. Porque si usted quiere servirle al Señor, hermanos, si usted quiere que Dios lo use, si usted quiere que Dios, hermano, trabajar en la obra de Dios, usted necesita ser revestido del poder, porque es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado. Y dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 4, verso 31. Gloria al Señor Jesús. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Mire qué fue lo que pasó cuando esta gente recibió el Espíritu Santo. Hablaban con de nuevo la palabra, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Daban testimonio con poder y autoridad, y abundante gracia era sobre ellos. Pero eso era después que el Espíritu Santo había sido derramado en su vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 6, verso 1. Porque es necesario, hermanos, que si usted quiere servir al Señor, si usted quiere ser usado por el Señor, usted y yo necesitamos andar bajo el poder del Espíritu de Dios. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El verso 3 dice: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mire, ahí va, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aún para servir las mesas necesitamos el Espíritu Santo, hermano. Porque hay veces podemos estar haciendo excepción de personas. Podemos estar diciendo a este sí, a este no, pero el Espíritu Santo te redarguye, te dice: es tu hermano también, es tu hermana también. ¿Vio por qué estamos, hermanos, en esta jornada de búsqueda? Puesto de pie, voy a pedirse que se ponga de pie en esta tarde.
Gloria al Señor Jesús. Estos 21 días de ayuno, oración, este lugar donde vamos a ir a buscar, a ser revestido del poder. Y no está en el lugar, no está en la fecha, está en nuestro corazón. Acuérdense, está en nuestro corazón. Pero mire, es porque hay una urgencia, hay una importancia de que toda esta iglesia sea revestida del poder de lo alto, del poder del Espíritu de Dios. Quiero que pase en esta tarde, hermanos. Si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor le conceda el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos todavía no han recibido con la evidencia de hablar en otras lenguas? Porque tenía yo muchos versículos donde la palabra del Señor nos dice...